noches, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo acto organizado por el Ateneo de Rota. Un ruego, los móviles por favor desconectarlos para que no interrumpan después la charla. Y otra cosa también que quería decir, hoy cumple el Ateneo, entre Ateneo y Foro, nacimos en el año 2011, por lo tanto 13 años. Actividades que el Ateneo va a llevar a cabo próximamente. El día 8 de noviembre tenemos la presentación del libro El último latido de Laica, del escritor Eugenio Manuel Fernández, a las 8 de la tarde, aquí en este auditorio. El día 29 de noviembre tenemos prevista una conferencia que será impartida por el catedrático Carlos Egea, que nos va a hablar sobre los trastornos del sueño. En principio, esta conferencia estaba prevista para el día 15 de noviembre, pero por razones personales, el ponente nos comunicó que el día 15 le venía mal y finalmente se ha pospuesto para el día 29. El día 13 de diciembre, Lucía Elena Díaz Iglesia, arqueóloga, nos va a dar una conferencia sobre el antiguo Egipto. Tenemos otras dos conferencias apalabradas, pero no confirmadas todavía, pero esto ya sería en los meses de enero, febrero del año que viene, así que seréis informados oportunamente en su momento. Otra cosa que me gustaría deciros, que es muy importante, es que desde hace unos cuantos meses nuestra secretaria María presentó su dimisión por razones personales. Durante este tiempo, las funciones de secretario o secretaria las viene realizando nuestro compañero Juan Flor, pero con carácter temporal hasta que encontremos un secretario o secretaria con carácter definitivo. Así que si alguien de la sala está interesado en el puesto que tenemos vacante, que se ponga en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva, que será muy bienvenido. De todas formas, cuando termine la conferencia, todos los candidatos a secretarios se pongan en una cola y nosotros tomamos. Así. Con relación al ponente de esta noche, deciros que se trata de Manuel Sánchez Mendoza, natural de Rota, que estudió el entonces llamado bachillerato elemental, que era cuarto y reválida, no pudiendo seguir estudiando por diversas circunstancias. Ya de adulto retomó los estudios, haciendo el acceso a la universidad para mayores de 25 años y matriculándose en la UNED, obteniendo el grado de psicología, cumpliendo de esta forma con su asignatura. Desde que Manuel viene simultaneando su trabajo como empresario con el trabajo como psicólogo. En la actualidad, nuestro ponente está preparando un máster general sanitario y otro en investigación psicológica. Manuel tiene unas cuantas pasiones, entre ellas la psicología, la lectura y el deporte. Se le puede ver asiduamente por la avenida de la Diputación corriendo, preparando posiblemente el próximo triatlón. La conferencia de esta noche se titula La muerte invisible, hablemos del suicidio. Yo creo que es un tema un tanto espinoso, donde se intentará explicar por qué una persona se ve abocada al suicidio. Es un problema de salud pública importante, pero rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta no solo al individuo, sino también a la familia y a la sociedad. Bueno, pues ya sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro invitado de esta noche, Manuel Sánchez Mendoza. Muchas gracias. ¿Habéis pensado que la vida no tiene sentido? ¿O habéis
habéis sentido cansado de vivir? ¿Habéis deseado alguna vez desaparecer? ¿Habéis pensado en el suicidio? Supongo que no. Un porcentaje importante de los aquí presentes, según datos estadísticos significativos, sí lo han pensado, en un rango de probabilidad entre el 5 y el 10%. De este resultante, el 2% alguna vez ha deseado morir. De este 2%, un 1,8% lo intenta. Hagan la cuenta. Datos relativamente muy pequeños, si lo trasladamos a la población adolescente. Paradójicamente, los que más vida y los tiene por delante. Soy Manuel Sánchez Mendoza, psicólogo colegiado con el número AN 12816. Buenas tardes. Es para mí un gran honor teneros de público en lo que es mi presentación en sociedad como parte de haber podido lograr un pequeño gran triunfo en mi vida. Ruego que perdonéis los posibles fallos que pueda tener en la elección de mi texto. Es un reto muy grande, donde voy sin la experiencia quizás necesaria. Aunque esto no es lo más significativo, lo importante esta tarde-noche es hablar y recapacitar de un tema apasionadamente dramático. Ni la psicología ni la psiquiatría han sido capaces de probar una variable o un factor que pueda demostrar por qué sucede este drama. Porque todas las investigaciones terminan con más interrogantes que respuestas. Se trata de una diada entre la vida y la muerte, de manera antinatural y muy cruel. Es evidente que solo podrá dar un pequeño repaso a todo lo que sería un intenso tema, por lo que desde mi perspectiva considero más importante. Si alguna persona quisiera alguna información más o hablar conmigo por mi parte, estaría encantado de corresponderle. Quiero empezar desmitificando los mitos del suicidio. Quien se suicida, quiere morir. No es verdad, ni mucho menos. Nadie quiere morir, y menos matarse. Lo que no puede es vivir con ese sufrimiento. Hablar del suicidio incita a hacerlo. Falso. Abordado de la manera adecuada se facilita la superación. Hablar es prevenir. Quien lo hace no lo dice, y quien lo dice no lo hace. También falso. Muchos suicidios están precedidos por señales de alerta que no deben subestimarse. Ningún intento o intención debe valorarse como llamada de atención, sino como petición de ayuda. La palabra suicidio se deriva del latín sui y de la palabra cadere, que significa matarse a sí mismo. La ideación suicida, por un lado, es entendida como pensamiento intrusivo y repetitivo sobre la muerte y el deseo de morir, ideación pasiva. O de otro, sobre la forma o mecanismo en que se puede evitar la vida, ideación activa. La ideación suicida por sí sola no conlleva la planificación o la tentativa suicida, sino que requiere de vinculación de otras variables que interactúen y den paso a la tentativa o suicidio consumado. La ideación como etapa inicial del proceso suicida es un fenómeno multifactorial, complejo e interrelacionado, donde intervienen factores psicológicos, sociales, conceptuales y biológicos. La ideación suicida, pasiva o activa, no es una enfermedad mental, es una conducta inadaptada que amenaza al individuo. Ahí tenemos, llega a la mente, no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir viviendo. Abajo tenemos de momento los pensamientos recurrentes y repetitivos, lo vamos rechazando, hasta que después, a través de alguna variable que incide, lo aceptamos. El deseo de morir es el primer peldaño que indica la disconformidad del sujeto con su manera de vivir y es puerta de entrada a la ideación suicida. Expresiones tales como la vida no merece la pena vivirla. Yo lo que debería hacer es morirme. Para vivir así, mejor estar muerto. Tal vez por eso en 2022 las muertes por suicidio 4.227 han sido más del doble de las producidas por accidentes de tráfico, 1.760. 12 veces más que las producidas por homicidio, 290, y 86 veces más que las producidas por la violencia de género, 49.
habiéndose convertido hace años en la principal causa externa de muerte. La comorbilidad de la elección suicida pasiva está relacionada con los síntomas depresivos, ansiedad, estrés, psicosis, problemas de consumo de alcohol y muchísimas variables más. Resulta cuanto menos sorprendente la diferencia por sexo, del modo que el número de suicidios triplica el de los hombres al de las mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de intención de suicida, la mujer lo piensa 3 veces más que el hombre. Esto parece indicar que los hombres pasan a suicidarse de una forma más premeditada, habiendo tomado previamente la decisión irrevocable, y posiblemente las mujeres toman la decisión de forma más impulsiva, por lo que hacer un intento menos preparado existe una probabilidad mayor de fracasar, o simplemente no es realmente un intento de suicidio, sino de llamar la atención en su entorno. El modo de realizar este acto coincide tanto para hombres como mujeres en sus dos principales modalidades, entre los 15 y 29 años. La forma principal es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, que supone el 45-85% de los casos. En segundo lugar, se utiliza el lanzamiento al vacío, que supone el 30-56% de los casos. En tercer y siguiente lugares, hombres y mujeres hacen una diferenciación entre los actos. Por el contrario, las mujeres prefieren el envenenamiento con medicamentos o drogas, seguido del ahogamiento y otras formas de suicidio. Esta es la importancia de las cifras de suicidio, la discriminación y el trato social y el miedo al efecto western o efecto imitación hace que el hablar de suicidio se ha convertido en un tabú. Un estudio sobre las notas de suicidio dejadas en el acto nos indica los pensamientos finales de esta persona sobre la última decisión de su vida y querer ser ellos mismos los que tomen la última decisión en su vida. A ver, te pongo a ti mejor. Está más cómodo. No. Te digo por la comodidad. No, vale. Nota de disculpas. Pide perdón, aunque no aclara mucho sus motivos, para no seguir resistiendo. Hijos, nietos, os pido perdón. Os quiero mucho. No doy más. Lo siento. Nota sobre enfermedades. Explica el sufrimiento y su incapacidad para seguir con su lucha. Mi enfermedad me puede más. Me venció. Os deseo mucha suerte. Cuídense. Os quise mucho. Nota acusatoria. Culpa a una persona cercana. Se puede ver como una venganza. Nunca me creíste, ni supiste estar a mi lado. Ahora ya sé la feliz. Siempre te quise. Nota con instrucciones. Es una especie de última voluntad. He dejado todo controlado. Si surgiera algo imprevisto, he dejado lo suficiente. Ayudaros, ahora que no estaré. Es mejor así. En las notas de suicidio vemos desesperanza, perdón, intención de venganza, sufrimiento y cariño. No existe una etiología única para las conductas de suicidio, pero sí han identificado factores de riesgo asociados al suicidio, como el sexo, la edad, factores socioeconómicos o padecer una enfermedad mental o enfermedades crónicas, con dolor o sin él. Las muertes por suicidio aparecen muertes invisibles, casi inexistentes, desaparecidas de las preocupaciones sociales y mediáticas y de las agendas políticas y sanitarias. No obstante, en el mundo arrastra el sufrimiento de millones de personas y con ellas otras muchas, más que les sobrevive. Algo no va bien cuando una persona desea su propia muerte como única solución a sus problemas. Las personas que se suicidan quieren dejar de sufrir, no desean morir, y mucho menos matarse, sino vivir en una situación diferente de la que vive, sin los problemas ni sufrimiento que padece. Lo que no quiere es seguir viviendo en la misma situación, que lo hace valorando la muerte como la única forma de superar. Es una persona que necesita ayuda para ver otras opciones en su vida, como responder a su dolor. Nadie que es feliz se suicida. El suicidio lo genera el sufrimiento y la desesperanza de que este sufrimiento pueda desaparecer en el futuro, porque la muerte se ve como la mejor solución posible. En todo caso, mejor opción que seguir con vida. En consecuencia, abordar su sufrimiento y desesperanza debe ser la vía regia. Nunca del todo sabemos cómo ayudar a superar una muerte por suicidio. Sabemos qué y cómo hacer prevención, intervención y prevención en la conducta suicida, pero cuando la persona se suicidó, los supervivientes, personas del núcleo familiar que padecen el duelo después del acto, una reacción inmediata es la paralización, dificultad para concentrarse, síntomas de depresión,
sueño interrumpido, pérdida de apetito, tristeza, falta de energía, ira hacia el fallecido, culpabilidad y lo más trágico, sentimiento de vergüenza ante la sociedad, porque la interacción con los demás se reduce al mínimo. La persona suicidada de esta manera parece que no ha existido, queda en el recuerdo, en fechas y en maneras muy íntimas. El individuo es un momento dado, solo ve la final del túnel, la desesperanza hacia la vida se adueña de él, empezando en ese momento su existencia a perder sentido. El pensamiento de muerte se vuelve recurrente y repetitivo. Que pasa un poco por la historia del suicidio. ¿Vale? El suicidio ha existido durante toda la historia. Son multitud de personas y personajes suicidados, desde Periándolo, uno de los 7 sabios griegos en el año 6 a.C., considerado como el primer suicidio de la historia, hasta nuestros días. Números de suicidas de momento no parece tener fin. Robert Williams, Verónica Forqué, Marilyn Monroe, solo son personajes conocidos que han terminado su vida de esta manera, pero son muchísimos los que se han perdido en el total anonimato. A lo largo de la historia se han producido epidemias de suicidio, como si fuera una enfermedad contagiosa, muchas influidas sobre la obra del joven Werther, el cual termina suicidando al ser rechazado por su amada Lotte, creando entre los jóvenes el efecto imitación. Hoy se le conoce como el efecto Werther. Este hombre vivía prácticamente casi en un triángulo amoroso, por supuesto, con un hombre y una mujer que se llamaba Lotte. Lotte, por lo visto, era guapísima, entre eso, pero al final ella se decidió por su marido, que era un triángulo amoroso, y él se suicidó. Esto está haciendo hoy que mucha gente que haga en lo que se llama efecto imitación. Escucho a alguien que se ha suicidado y me dan ganas de suicidarme. Por supuesto, cuando tiene algún tipo de problema. La imagen del Judas ahorcado caracterizado por una figura muy pequeña, semejante a un monigote, pende de las ramas de un gran árbol, dando una imagen peyorativa. Judas en su momento, pues muchos de los que estamos aquí también podemos haber sido Judas, se equivocó en su momento y quiso reaccionar. La historia lo ha condenado, nadie ha hablado de él, pero él se quiso arrepentir. Era tanta su vergüenza que se ahorcó. La historia lo colgó y lo puso en un monigote. Sócrates, tras ser condenado, también prefirió morir que irse al exilio. No obstante, fueron las leyes civiles y no solo la eclesiástica, las que marcaron su extrema violencia y el destino de los suicidas. Si hubo un momento en la historia donde más crudeza y rechazo sufrió el suicida fue sin duda en el medievo, Edad Media. A la suma de la condena eclesiástica se añadió el rechazo por parte del Estado. El suicida no solo era un pecador, sino que se convirtió en un delincuente ante la ley, merecedor de castigos físicos y sociales extremos. Arrastrar el cuerpo, mutilarlo, clavarle una estaca, enterrarlo en un cruce de camino, dejarlo o negarle la sepultura. Son ejemplos de cómo se trataba de aleccionar al pueblo para hacer desistir a quien tuviera ideas suicidas. En la antigua Grecia el suicidio era un delito contra el Estado y los castigos para los suicidas eran la mutilación del cadáver, los entierros aislados e incluso una deshonra familiar del suicida. Un ordenamiento criminal emitido por Luis XIV de Francia era mucho más severo en su castigo. El cuerpo del muerto era arrastrado a través de las calles boca abajo y después colgado o echado en un basurero. Además, todas las propiedades de la persona eran confiscadas. Hasta hace relativamente poco tiempo, los suicidas no tenían permitido ser enterrados en el Campo Santo, lo de que de por sí era duro para la familia, aún más tenerlo que enterrar de una forma tan poco digna y llena de vergüenza. Fue hasta 1983 donde el Código de Derecho Canónico reconoce que la exequia eclesiástica u honra fúnebre, el entierro, constituye un derecho de todos los fieles y regula la celebración de la exequia. 1983 prácticamente fue casi ayer para nosotros. El suicida estaba enterrado en un apartado, no podía ir a la iglesia y no podía hacer nada. Estaba como un proscrito. Esto fue, para los que estamos aquí, prácticamente fue ayer. En otras culturas, los suicidios han tenido diferente valoración. En Japón, los famosos kamikazes eran reconocidos como héroes. Los ciudadanos que cometían un error grave hacia la sociedad o hacia ellos mismos se hacían el harakiri, limpiando su imagen y la de su familia. En el Islam, el suicidio está prohibido, pero sus dirigentes cambiaron el sentido del acto para convertir a los suicidas en mártires, los famosos islamistas que se autosuicidan.
a pasar por las variables que son las que inciden en el suicidio. Voy a pasar, dar un paso por las variables que son las que suelen incidir en el suicidio. Son muchísimas, todas pueden ser. Cualquiera puede ser una variable. Voy a poner unas cuantas, ¿vale? En la adolescencia, según el Instituto Nacional de Estadística, el suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo de edad entre los 15 y los 29 años, superado solo por casos externos de mortalidad y los tumores. El 9,34 de las muertes de este grupo de edad se debe al suicidio, sin descartar, como comentamos antes, algunas muertes accidentales, no catalogadas como suicidio. Se estima que el 5% de los accidentes de tráfico, según la DGT, puede deberse a conducta suicida, método idóneo para enmascarar dicha motivación. La tasa de destrucciones por este tipo de conducta es notablemente más alta que la real. Para comprender el impacto que tiene el suicidio a esta edad debe tenerse en cuenta que estamos ante una población muy vulnerable, con menos recursos psicológicos y menos herramientas para afrontar situaciones traumáticas. El suicidio es un escape de una situación vital indeseada. Para ello se debe tener en cuenta que el suicidio afecta a muchos factores. Entre ellos cabe destacar que el suicidio puede ser un reflejo de la idiosincrasia, la historia de cada persona, si ha existido algún tipo de abuso físico o social, si han existido tentativas previas, trastornos emocionales, rupturas, pérdida de seres queridos, problemas legales, financieros, laborales, así como acontecimientos que conducen a la humillación o a la vergüenza. Además debe tener en cuenta los factores sociológicos relacionados con el contexto vital del individuo. Suele existir una presión que los demás ejercen sobre la persona, cánones de belleza, valores de una sociedad, escasa perspectiva de inserción en el mundo laboral. El abuso de sustancias y la influencia de grupos de iguales también propicia la pérdida de control sobre los actos y los afectos. Últimamente se está observando que esta cosa se está trasladando a la red mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. El bullying ocupa el lugar del tradicional acoso en la escuela, siendo uno de los componentes más lesivos el sexting, que consiste en difundir imágenes o vídeos de las víctimas con alto contenido erótico en el objetivo de humillar públicamente a la víctima. Un ambiente familiar difícil desempeña un papel potenciador en la ideación suicida infantil y muestra un riesgo 3 veces mayor de ideación en comparación con niños que viven en familias armoniosas. Otra variante del bullying será del tipo homofóbico, el que toma como vista a personas con trastornos mentales, niños con discapacidades o niños pertenecientes a minorías. Un entorno familiar conflictivo, relaciones familiares negativas, están asociados con un incremento del suicidio. La baja percepción de apoyo, la mala comunicación entre padre e hijo, origina una frustración que lleva a la ruptura de los vínculos familiares para posteriormente ser incapaz de resolver conflictos. Los adolescentes suelen ser uno de los grupos que experimentan mayores ideaciones suicidas, a veces influidos por factores psicosociales y familiares, cuando percibe poca preparación por parte de su familia para afrontar situaciones de riesgo. Suelen experimentar elevados niveles de desesperanza y se ven afectados por factores como la soledad y el aislamiento. La exposición de los adolescentes a contextos familiares hostiles e incongruentes y con patrones de educación autoritarios está relacionado con diversos desajustes emocionales y cognitivos, entre los que está la depresión. Tercera edad. La mayoría de las personas de la tercera edad que intentan suicidarse lo consiguen. Analizando las cifras, aunque el mayor número de suicidios se produce entre la población 40 a 59, la tasa más elevada por rango de población corresponde a las personas de la edad más avanzada, es decir, mayor número de fallecimientos a la población de más de 70 años, debido a suicidios en comparación con el resto de la población. Los mayores de 70 años son rápidos a la hora de planear un suicidio. En relación con el método utilizado, los más frecuentes son los ahorcamientos, seguidos de las precipitaciones y la ingesta de pastillas, que también es uno de los procedimientos más habituales, puesto que es un método accesible para ellos, sin necesidad apenas logística y muy planificable. Por otro lado, una conducta característica de la tercera edad es dejarse morir. Lo que se materializa es lo que la persona en cuestión deja de comer y beber, o no se toma los medicamentos recomendados. Es lo que se denomina suicidio por abandono o suicidio pasivo. Mis prácticas las hice en un centro de la tercera edad y lo viví así, cruelmente. Había personas que querían morir. Y de hecho viví
creo vivir gente que murieron así. Querían morir, murieron. Muy trágico. Otra característica propia de las personas con edades elevadas son el padecer enfermedades graves o los diagnósticos complicados. Además de sumarse el hecho de que a esa edad es muy probable que se haya perdido la pareja, con lo que se ha compartido la mayor parte de la vida. Denominador común de las causas es la soledad, independientemente del dinero que tenga o la salud que disfrute. Normalmente en la vejez las personas sufren mucho, no suelen encontrar solución a sus problemas típicos de la edad, a la desubicación con la propia vida, añadiendo falta de atención y desarraigo de sus familiares, haciendo un balance de su vida y en algunos casos dando por bueno y suficiente lo bebido, pone fin a su sufrimiento, puesto que el día a día solo es dolor y tristeza. Algunos motivos específicos de las edades más avanzadas son las dificultades de entendimiento entre ellos y la gente que los rodea. No poder salir a la calle, tener que hacerlo con silla de ruedas, pasar días sin hablar con nadie, no tener ningún contacto con el exterior, haber dejado de recibir llamadas, visitas. En resumen, falta de interacción social. Una de las mayores críticas vertidas sobre el sistema sanitario y entidades profesionales es que se abusa de tratamiento con fármacos. También lo he vivido. Se suele dar por inercia, sin realmente estudiar las posibles consecuencias. Influye demasiado en el personal sanitario el sesgo del edadismo, dando lugar a una atención de menor calidad. Es conveniente no solo utilizar los medicamentos, además hay que apoyarlos con terapias psicológicas, cosa que no se hace. Edadismo. Edadismo es cuando vamos al médico y nos dice, aquí hay gente, eso de la edad, eso de la edad, eso de la edad. Y ahí no te manda nada, eso de la edad. Hay un chiste que viene en un libro de psicología que va al médico y le dice, que me duele esta pierna, y dice, eso de la edad no puede ser, ¿no? Dice, no, ¿por qué? Digo, porque esa tiene la misma edad, no me duele. Genética y suicidio. La heredabilidad de las conductas suicidas se intentó demostrar hace años a través de los estudios de agrupación familiar con gemelos monocigóticos en adopción, para de esta manera ver las diferencias individuales viviendo en distintos ambientes, lo que se traduce en un aprendizaje diferente a través del ambiente. Son estudios que se hacen habitualmente para ver el entorno, puede influir en el desarrollo de la cultura o la personalidad. También se ha estudiado la posible implicación genética con los más modernos estudios de asociación o heredabilidad de los genes. Sin embargo, al igual que ocurre con muchas enfermedades, es un trastorno de adaptación a estímulos extrínsecos, estímulos que te vienen desde afuera, dando por eso que la ideación suicida e incluso el suicidio no son una enfermedad. Puede existir una diátesis, una predisposición, como ocurre con muchas enfermedades, cardiopatía, diabetes, cáncer, que a través de conductas o estímulos favorables hacen su desarrollo más factible. Está demostrado que el suicidio no se transmite según un patrón de heredabilidad mendeliana simple. No existe ningún cromosoma que contenga algún alelo, sea dominante o recesivo, que pueda influir en la conducta suicida. De igual manera, los cromosomas sexuales X e Y, responsables de muchas enfermedades, tampoco influyen en la transmisión de la ideación o el suicidio, hecho que ha dificultado el avance de la investigación del campo. Cada cromosoma lleva dos alelos, uno del padre y otro de la madre, también X e Y. Cuando se transmite, normalmente el 20 decía que se transmitían las enfermedades. En este caso se ha demostrado que no se transmite. Y tampoco se transmite con el cromosoma masculino-femenino, el X o la Y, que también manda muchas enfermedades, como el daltonismo y muchas enfermedades que sí se transmiten. Está demostrado que en el suicidio no se transmite. Hay estudios que han traído resultados prometedores de estudiar los genes que determinan la neurotransmisión de la serotonina. La serotonina es una hormona, pero cuando llega en el cerebro se convierte en un neurotransmisor. Nos dice que en estudios post-morte de personas suicidadas se han hallado niveles bajos de serotonina, estableciendo una relación directa entre bajos de niveles de serotonina con el bajo control de impulsos. Se piensa que puede ser relevante para la conducta suicida. Piensa que el prefrontal, que es la parte esta del cerebro, y la amígdala que tenemos dentro, el prefrontal es más corto, más delgado, y la amígdala es más grande, con lo cual influye en nuestras emociones. Pero no está demostrado nada. Son estudios que hay ahí, lo ponen, pero demostrado no hay nada.
Enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas se han identificado como un factor predominante en la ideación suicida. Cuando esta enfermedad cursa con dolor, el riesgo se incrementa en comparación con la que no cursa dolor, más o menos comprensible. Pasamos a otra variable que os puede sorprender a algunos, pero no. Problemas amorosos. Desde la gran literatura que nos mostró desde la gran historia que nos mostró la literatura y el cine entre Romeo y Julieta, el mundo no ha conocido un desenlace tan fatal relacionado con este sentimiento llamado amor, en donde dos seres que decían no poder vivir el uno sin el otro optaron por acabar con su vida antes que experimentar el vacío de no estar juntos. Lo cierto es que en nuestra realidad, y a diferencia de lo que muchos creen, la gente piensa en la muerte por amor, o mejor, por desamor. La depresión por amor tiene muchas veces relación directa con la falta de autoestima y otros problemas que hunden sus raíces en experiencias dolorosas o traumáticas de nuestro pasado. El grado de afectación de una rotura sentimental depende de cada persona, concretamente del grado de implicación o identificación que tengamos con la propia relación, es decir, la porción que ocupa tu pareja en lo que tú eres a la hora de definirte. Cuando la relación es una parte importante de la identidad, finalizarla supondrá un reajuste importante en la persona. En este aspecto interviene la dependencia, o sea, si una gran parte de tu identidad te la da tu pareja, el día que no esté te quitará una gran parte de ti mismo. ¿Sabrá vivir esa persona sin esa parte de su identidad? En principio, complicado. Condiciones socioeconómicas. Las personas que sufren situaciones socioeconómicas desfavorables o con un nivel económico bajo corren un mayor riesgo de suicidio. La mortalidad por suicidio aumenta en épocas de recesión económica. Estos problemas económicos inciden más en los suicidios de hombres que de mujeres, posiblemente por la condición tradicional del hombre como el proveedor de recursos familiares. Los nueve roles fruto del cambio social que vivimos resultan un obstáculo y a veces insalvable. Vivimos en una sociedad materialista donde cada cual es responsable de su éxito, de su fracaso, y esta presión hace que los individuos más vulnerables caigan en la frustración y para evitar la presión social escogen el suicidio como una única alternativa. Aparte de solo, en la parte de los números me gusta mucho la estadística, descubrí que siempre me gustan los números, pero ahora descubrí que me gustan más todavía. Hice un estudio mío propio, que tengo los datos ahí, datos realizables, vale, hice lo que se llama una correlación de Pearson. Hice viendo si una variable influye en la otra, ¿vale? En el caso de suicidio se da por hecho que debe dar una correlación negativa, o sea, a más suicidio menos renta, ¿vale? O a más renta menos suicidio. Hice los estudios y me salió nuestro coeficiente de correlación era de 0,15, muy bajo. Lo saqué con la telestudio, esto se hace unas pruebas que se hace y me salió que no era significativo. Hay más pruebas, pero para vosotros lo he puesto ahí, me salió con él. Con lo cual, ¿puedes repetir lo último que has dicho? ¿sí? Lo último que has dicho, ¿puedes repetirlo? Hice el cociente de correlación, me dio menos 0,15 negativo, ¿vale? Eso significa que a más suicidio, menos renta, o a más renta, menos suicidio, ¿vale? Me salió 0,15. Después hice lo que se llama el estadístico de contraste y el valor crítico. Hice aquí lo que se ve ahí, que se ve muy mal, hay dos rayas ahí, y me daba que el valor crítico está en el centro, lo cual significa que no es significativo. Se hace con una tabla que ya viene hecha, que se llama la T-Study, ¿vale? Y se hace con la tabla, me da, la tengo aquí delante, 0,62. Si queréis alguien que se lo explique de eso, se lo puedo explicar perfectamente, ¿vale? Sin problema ninguno. Aquí tengo un colega que sabe que eso se me va bien. Estos cálculos contradicen la teoría admitida de la gran relevancia que tiene el factor socioeconómico en el número de suicidios. Puede ser que en otros años cambie la correlación, pero creo que debe estar muy cerca de los datos obtenidos. De hecho, la influencia de la tasa de pobreza en los suicidios parece ser más un mito
Más un mito que una realidad, ya que los países más industrializados y ricos del mundo sufren la tasa más grande de suicidio: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, lo que hace que al menos esta afirmación sea discutible. Trastorno psiquiátrico, otra variable. Sé parte del conocimiento de que la mayoría de las personas de las personas que manifiestan conductas suicidas sufren o han sufrido previamente algún trastorno mental: depresión, bipolaridad, esquizofrenia, alcoholismo, consumo de drogas, etc. De forma que el pensamiento suicida es un síntoma de la patología que sufre previamente. Cuando hay un suicidio, con frecuencia han existido intentos previos y a veces antecedentes familiares, lo que se denomina aprendizaje vicario o modelado. Enganchando cuando dijimos de que no era heredable, el suicidio no es heredable. Lo que sí puede ser heredable es haberlo visto, el aprendizaje. El aprendizaje vicario quiere decir cuando nosotros estamos viendo constantemente algo y aprendemos nada más que de verlo. Y el aprendizaje modelado es cuando cogemos un modelo y nos basamos en él. Hacemos lo que hace este hombre, esta mujer o la sociedad. Vicario lo vemos, modelado nos basamos en él. Las personas con enfermedades mentales son propensas a la ideación suicida, sobre todo cuando se sienten marginados y no comprendidos. En las conductas clínicas siente la impotencia que a veces traslada al profesional, ya que este suele remediar sus males con medicamentos, como una manera de solapar el sufrimiento, teniendo en cuenta la imposibilidad de manifestar de una terapia, o al menos podría ser excusado. Una de las variables que más se ha relacionado con la ideación suicida o el suicidio es la presencia de un trastorno psiquiátrico activo. Quiero hacer aquí una pequeña mención especial a uno de los trastornos, la depresión. Es un trastorno del estado de ánimo, puede ser transitorio o permanente. Es el trastorno más incapacitante y de más sufrimiento personal a nivel psíquico: insomnio o hipersomnia, fatiga, culpa, anedonia, aumento o bajada de peso, triste, vacío, preocupación desmesurada, pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio, que va más allá de lo que es el miedo a morir que tenemos todos. Aquí quiero hacer también un inciso a lo que le llamo yo optimismo ilusorio. El optimismo ilusorio nos habla de que siempre le va a pasar lo malo a otro. A mí nunca me va a pasar, nunca me voy a poner enfermo, nunca me tiene un accidente. Nos puede pasar todo. La depresión nos puede pasar a todo el mundo. Y con la depresión y otras variables nos puede pasar de lo que estamos hablando. El consumo de alcohol. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de ideación, planificación e intento de suicidio, independientemente de que el individuo presente o no un trastorno adictivo. En relación al género, la asociación entre el consumo de alcohol, no con la adicción, sino con el consumo y el intento de suicidio, es más común entre hombres que entre mujeres. El consumo de alcohol excesivo se asocia a la conducta suicida por varias vías e influye diferentes factores en las distintas fases de la conducta suicida. Los adictos presentan mayor riesgo de suicidio que la población general. Parece normal. La impulsividad, la agresividad son factores que aumentan debido a una intoxicación etílica, junto con el distrés. El distrés se podría llamar que es el distrés negativo, realmente el que hace daño. El distrés psicológico causado por el propio alcohol favorece la aparición de la ideación suicida y su progresión al acto autolítico. Autolítico, hacerse daño con la intención de matarse. Muchos de estos problemas por la adicción pueden llegar a ser sociales, familiares, laborales o legales, llegando a perder todo tipo de ayuda, causando de esta manera un aislamiento social. Por otra parte, la situación de desempleo, de ruptura sentimental, ha demostrado ser más frecuente entre los alcohólicos. La adicción a estas sustancias se relaciona correlativamente con la desesperanza. Hablamos antes de correlación: a más alcohol, más desesperanza. Con la desesperanza suelen ser notablemente mayor en los momentos antes del suicidio. Se considera un factor precipitante. En todas las variables señaladas tiene como común denominador la desesperanza, fuerza trágica y factor precipitante
hacia la ideación suicida, el suicidio, la muerte. Vamos a dar un repaso por lo que es la actualidad del suicidio hoy en nuestro país, en España. España lidera las tablas de problemas de salud mental, pero está en la cola del número de profesionales de la salud. En España no existe ningún plan o programa de prevención del suicidio, a pesar que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Se aprobó y se dejó. Por ejemplo, me he perdido. Vale. Por ejemplo, las campañas informativas de la DGT se llevaron a cabo en prensa, radio, televisión, internet. El resultado fue una bajada de la incidencia en los accidentes de tráfico del 80%. El plan de prevención de riesgos laborales desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social contempla todos los factores que pueden incidir en un accidente laboral, demostrando su eficacia en la reducción de accidentes laborales. El plan de prevención del consumo de tabaco, según la Sociedad Española de Epidemiología, redujo la mortalidad en España por tabaquismo en 15.000 personas. Las campañas informativas de prevención desempeñan un papel esencial en la concienciación y la resolución de problemas de salud pública. Esto respalda la idea de que debería realizarse más campañas similares para la prevención del suicidio. Según cálculo de la OMC, entre el 5 y el 10% de la población presenta ideación suicida. 4 millones de personas lo presentará en su vida. Sería muy fácil ver a través de un estudio estadístico las consecuencias que tiene la ideación suicida como precursor de un hipotético suicidio. Nos dicen que por lo menos 800.000 personas se suicidan al año, lo que equivale a una persona muerta cada 40 segundos. La estadística señala que por lo menos el 80% de los suicidios ocurre en estados depresivos, sobre todo depresivos mixtos, bipolares. Este último aspecto es tal vez uno de los grandes avances en la comprensión del suicidio. La OMC, Organización Mundial de la Salud, ha elaborado una guía para prevenir el suicidio, denominada Vivir la Vida, con diferentes estrategias: restringir el acceso a los medios para suicidarse, educarlos a los medios, detección a tiempo y, muy importante, la colaboración de diferentes medios. Me había faltado de la cabeza, pero bueno. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países se han visto obligados a dar una respuesta preventiva a la conducta suicida. Esta respuesta preventiva siempre procede únicamente de los servicios sanitarios y más concretamente se centra en el ámbito de la salud mental. Estas políticas preventivas se basan en el seguimiento de personas que previamente han cometido tentativas de suicidio o cribados para intentar detectar posibles futuros suicidas, al tratamiento y control de personas con trastornos psicológicos, a seguimiento de personas con abuso de sustancias, porque este tipo de problemas contribuye de forma clara al volumen de suicidio. Se ha detectado en las consultas de teléfono de asistencia y puertas de urgencia una epidemia de intentos de suicidio y tenía razón la tendencia tuviese también concreción en los casos en alza de los casos de suicidio a través después del COVID. Así ha sido en parte porque el Gobierno de España sigue sin un plan nacional de prevención contra el suicidio con el que coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones. Ante estas lagunas son algunas comunidades autónomas las que cuentan con programas específicos, aunque de manera muy laxa. La ministra de Sanidad, Mónica García, que participó en varias manifestaciones por un plan nacional antes de formar parte del Gobierno, ha adelantado su intención de aprobar un pacto de Estado por la salud mental, en el cual se integre medidas específicas para combatir esta lacra. Trabajamos por hacerlo realidad, por vidas sanas y planas, pero no ha dado más detalles al respecto. Un brindis al sol, que no convence a los expertos que piden medidas reales, de manera inmediata. La creación de un plan real es una reivindicación urgente del teléfono de la esperanza, Plataforma Nacional de Estudio y Prevención del Suicidio, así como la plataforma Stop Suicidio. España llega tarde, ya hay al menos 40 países que ya tienen un plan de prevención del suicidio. Desde la psicología se reclama un verdadero plan en que cada región tenga su propia idiosincrasia. No se puede hacer un plan igual para Ceuta, por ejemplo,
que para Galicia, porque las características culturales, ambientales, sociales y económicas son totalmente diferentes. Hay una falta de recursos, no de instrucción. Hay una altísima demanda por la vía pública como por la vía privada, ambas están colapsadas. Hay un colapso en la sanidad pública respecto a la salud mental. La ideación y la conducta suicida es alarmante, sobre todo porque quien goza de buen acompañamiento puede superar la idea suicida. La causa que puede estar detrás de este es un trastorno mental, con los condicionantes antes hablados. El suicidio tipo español sigue siendo un varón que representa el 75,20% de los fallecidos. 3.125 hombres frente a 1.102 mujeres. Pero hay un nuevo segmento poblacional que está creciendo, el de los jóvenes. Los que tienen entre 10 y 14 años se suicidan un 134% más en 2020 que anteriormente. Y entre 316 se quitaron la vida entre los 15 y los 29 años. Es evidente que no solo es un problema de sanidad, también de educación. El suicidio registra a nivel mundial una tasa de incidencia de 11,4 por 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes se suicida 11 personas, encontrándose entre las principales causas de mortalidad global y especialmente de muerte no natural. Actualmente fallece cerca de 1 millón de personas por suicidio en todo el mundo, en torno a 3.000 personas al día, una cada 40 segundos. Por cada una que lo consigue, otras 20 lo intentan, siendo la primera causa de muerte externa en muchos países del mundo y de las primeras causas de muerte en adolescentes y personas con edad productiva. Con la edad, el riesgo se quintuplica. Los suicidios generan el 2% de la carga global de enfermedad, por no hablar de sufrimiento que genera a una media de 6 supervivientes. Supervivientes se le llama a las personas del núcleo familiar cercano al suicidio, ¿vale? El padre, la madre, el hermano, un gran amigo, la novia, familiares y allegados por suicidio. Si nos detenemos a observar la situación en España, el suicidio ha alcanzado en el año 2023 las cifras máximas registradas hasta la fecha, 4.227 personas fallecidas. Muchos pacientes hoy en día suelen ir a los centros de salud con dolores inespecíficos, falsa sintomatología que enmascara una salud mental deficiente, salvo en contadas ocasiones, al contrario de otras enfermedades que se derivan a un especialista. En nuestro caso se termina la consulta después de contar que no duerme bien, que se encuentra muy triste, que la vida empieza a no gustarle, el diagnóstico suele ser nulo, más consejo que un verdadero diagnóstico. Ya se te pasará, son cosas de la vida, o en caso de personas de edad, se la asigna el edadismo. Esto es cosa de la edad, y la receta es simple, pero muy peligrosa: ansiolítico. Para nada es mi intención criticar a los profesionales de la salud, teniendo en cuenta su carga de trabajo y el poco tiempo de dedicación a los pacientes. En todo caso, sería a los gobernantes. El presupuesto dedicado a la salud pública no pasa del 16%, cuando debiera estar en torno al 25%. Como corolario a esto último, tengo que decir que un porcentaje superior al 60% antes de matarse han pasado por la conducta de algún médico. ¿Es previsible el suicidio? ¿Es prevenible? Dos palabras casi homónimas, pero también muy diferentes. Una persona que decide suicidarse tiene 3 componentes básicos: emocional, conductual y cognitivo. Reducir la ideación suicida puede influir positivamente en la disminución de los suicidios. Este enfoque orientado a la prevención destaca la importancia de intervenciones tempranas y efectivas para abordar las ideaciones suicidas antes de que evolucionen hacia comportamientos más peligrosos y más letales.
Para prever un suicidio tenemos que actuar sobre esta triada que son las tres partes que antes he dicho, para que la ideación suicida no alcance un objetivo trágico. El vacío emocional, la falta de cariño, de contacto humano son factores asociados a la muerte. La letalidad es lo que se llama soledad real. Se sabe que esta situación una persona puede enviar señales hormonales alteradas. La serotonina, la dopamina, todo eso, cuando se tiene ese tipo de soledad, esa depresión, influye en que no sé, eso, la serotonina baje, la dopamina, tanto es tan positiva o tan negativa puede ser, bajar como subir. Cuando se pierde el equilibrio, nuestra mente empieza a no andar bien. La soledad es un riesgo de pensamiento de muerte. La terapia psicológica puede tener un impacto positivo en la reducción de la ideación suicida y permite intervenciones más específicas, efectivas en el manejo de este fenómeno complejo. La idea de abordar la relación entre la depresión y la ideación suicida, unida a medidas efectivas de prevención, puede tener un impacto significativo en la reducción de la incidencia de suicidio y la mejora de la salud mental a nivel comunitario. El tratamiento de la depresión con fármacos antidepresivos es una medida eficaz, pero debe de ir de mano de terapia psicológica y de mucho control. Crear programas asistenciales integrados de la conducta suicida, acotar los tiempos de espera en las consultas de salud mental, incrementar seguimiento tras el alta médica después de un intento, sistematizar o regular la evaluación y detención de las conductas suicidas en los pacientes dentro de los centros sanitarios, crear protocolos de detención y programas de detención en los geriátricos y centros educativos, diseñar, modificar obras públicas de manera que impida ser utilizadas para el suicidio. Aprovecho la ocasión para denunciar los medios necesarios para consumar el suicidio mediante la ingesta de fármacos. Son demasiado accesibles para cualquier persona de cualquier edad. Cognitivo. Proponer medidas específicas para mejorar la prevención, como encontrarse el trato dado por los medios de comunicación, identificar el efecto huerte y destacar el efecto papageno. Esto que he hablado varias veces del efecto huerte, el efecto papageno era en una obra del flautista de Almería, había uno que estaba vestido del oro y total, que ese hombre se iba a matar, se iba a suicidar y los compañeros hablaron con él, lo convencieron y al final pues no se suicidó, estaba a punto de suicidarse. Un psiquiatra le puso efecto papageno. Eso era. O sea, nos está diciendo que el efecto Werther, que es lo que tenemos, la gente no quiere hablar por efecto imitación, y el otro nos habla del efecto papageno, que hay que hablar, hay que sacar lo que tenemos dentro. Las emociones reprimidas, cuando salen fuera, no sabemos cómo nunca va a salir. Hay que sacarlas, hablarlas. ¿Vale? Un amigo, o el psicólogo, el médico, pero el médico no tiene capacidad para hacerlo, pero hay que hablarlas. Cuando sale con unas consecuencias a veces dramáticas, la propia muerte. Sensibilización a profesionales de la salud, acción a la conducta de suicidio. Conocer las señales de alerta de alguien que está en riesgo de atentar contra su propia vida. Conocer los factores de riesgo y protectores del suicidio en la población. Trabajar la autoestima, la autoconfianza, la apertura a otra experiencia y las habilidades de comunicación. Prestar atención psicológica de urgencia a personas que presentan conductas suicidas, a ellos y a sus familiares. Entre los factores de protección personal destaca la búsqueda de consejos y ayuda. Cuando surgen dificultades, fomentar habilidades para encarar y resolver los problemas de manera adaptativa. Ser receptivo a las experiencias y soluciones de otras personas. Tener confianza en uno mismo. Actitudes y valores positivos, tales como el respeto, la solidaridad, la cooperación, la justicia y la amistad. Factores de protección familiar. Apoyo familiar, caracterizado por una cohesión alta. Factores de protección social. Apoyo social de calidad y consistencia. Los amigos constituyen uno de los factores más efectivos en la prevención. Necesitamos un plan real sobre el suicidio, no un brindis al sol. Se ha hecho un repaso a variables, historia, actualidad, pero de cada punto que se hable surgen muchísimos más. Es un tema muy complicado, a la vez que cruel. Estoy a vuestra disposición para todas las dudas que hayan podido surgir. Espero haber aportado una visión distinta y desmitificada sobre el suicidio. Gracias, cuídense.
Bueno, en primer lugar, felicitar a Manuel porque yo vivo cerca suya, yo vivo casi enfrente. Y en la relación que tuvimos, porque él nos veía y él tenía interés en dar esta charla en el Ateneo, que yo muchas veces pienso que tener un Ateneo en un pueblo pues conlleva también que paisanos tuyos, gente interesada en algunos temas como puede ser por ejemplo el suicidio, de una persona que ha estudiado psicología ya de mayor, pues nosotros le podíamos ofrecer esa plataforma de tener esa capacidad de realización que es lo que él tenía el sueño efectivamente de dar hoy la charla aquí, que nosotros cuando nos hemos cruzado por la calle y él me ha dicho, bueno Paco, ¿qué? ¿Cómo va el tema? Como nosotros siempre tenemos muchos meses por delante porque tenemos muchas conferencias ya previstas, pues claro, él estaba un poco como ansioso para dar la charla, ¿no? Y una vez que ya le propusimos la idea de venir, pues yo cuando pasaba por cerca de su casa, él me decía que él estudiaba con el frezo encendido en una de las habitaciones que da a la calle. Y efectivamente, cada vez que pasaba en los últimos días por allí, digo, ahí estamos dando de caña. Y muchas veces no se sabe las horas y el esfuerzo que conlleva ponerse delante de un auditorio y dar una charla, que yo creo que lo debíais de valorar, porque es complicado, es difícil, ¿vale? Además de todo el trabajo que conlleva, ¿vale? Lo que hoy ha hecho Manuel delante de nosotros, ¿vale? Entonces para mí también es un gran honor como compañero, y yo creo que los compañeros del Ateneo igual, pues tener a un roteño que haya cumplido, entre comillas, un pequeño sueño, ¿no? De dar una charla en su pueblo sobre un tema que él tiene amplio conocimiento. Lo normal en el Ateneo es dar la palabra a los asistentes, porque es lo lógico. Si queréis hacerle alguna pregunta de interés o alguna curiosidad que tengáis sobre el tema, pues tenéis la palabra. Cuando queráis. ¿Hay alguien que esté interesado en hacerle alguna pregunta? En Rota, a mí me suena que hay muchísima gente que se suicida. No sé si está dentro de la estadística o lo has mirado, pero en realidad, no sé si conocemos a la gente o está más cercana, nos toca más de cerca todas las emociones, todas las situaciones. He querido coger información sobre la tasa de suicidio en Rota, porque igual que estás pensando tú, yo lo he pensado. Creo que si la tasa es 11,4 por 100.000 habitantes, en Rota la sobrepasamos. Y lo que pasa es que últimamente pasa solapada, pero este año mismo me parece que ha habido 3 casos. Si hacemos la cuenta, nos sale que en Rota la tasa es más elevada. Pero no sé si llegó. Yo creo que hubo un intento también de alguien de la tercera edad, más que Hubo un intento de alguien de la tercera edad, y un intento de una persona muy joven que fue hace muy poco, que se dijo que se había caído de un barco, de una ventana. Normalmente un niño chico gateando se puede caer en un momento dado que se vaya. Una persona con 18 años no se cae de una ventana, y una persona con 30 años se cae de una ventana de un tercer piso. Normalmente la gente que ha tenido un intento de suicidio o un suicidio intenta apagarlo, que no se entere, porque una de las cosas que da más peor, que me duele y nos duele a todos, es que da vergüenza. El suicidio desaparece. Si yo tenía un hermano, por decirlo, un ejemplo, que se ha matado con una moto, digo, hay que ver que debe haber cogido la moto, qué pena, o una enfermedad, coño, qué mala suerte tuvo que le tocó a él. El suicidio desaparece. Nadie habla del suicidio, desaparece. Nadie le pregunta qué pena de tu hijo, qué pena de tu hermano, qué pena de tu madre. Desaparece. Porque hay mucha culpa, ¿no? Porque existe el sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. Aparte de la ira que esa persona sufre, porque esa persona se queda marcada. He dicho que no hay heredabilidad en el suicidio, pero hay una cosa que se está estudiando últimamente, ¿vale? Que sería trágico también. Se llama epigenética, está por debajo de la genética. Y está demostrado que se transmite de padre a hijo y de abuelo, y lo seguimos transmitiendo. Y es cuando transmitimos los cromosomas, aparte de los genes, que bueno, a mí se me ha caído el pelo porque ya venía de genes, tengo esta altura, voy a tener los ojos verdes o claros. Aparte de eso, se transmite vivencia de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y está demostrado. Está demostrado con experimentos, sí, de gente que han tenido en América, que han estado en Vietnam, y cuando esta persona está en Vietnam se le ha hecho un seguimiento lineal que se va haciendo. Y ahora una familia con varios hermanos,
los que han estado dentro cuando el padre está en la guerra, se le han hecho un montón de test, está comprobado, y tiene una persona distinta, más agresiva, más deprimente, con más depresión, con más ansiedad. Y está demostrado, ¿eh? Esto sí está demostrado. Y eso se llama epigenética. De hecho, muchas veces estamos hablando y lo hemos visto todo. Este niño habla como el abuelo y el niño no conoció al abuelo. ¿Se puede saber por qué la psicología no está dentro de la seguridad social? Porque cuesta mucho dinero, sí está dentro de la seguridad social. Lo que pasa es que cuesta mucho dinero. El problema de la psicología no es mandar una pastilla y esto. Hay que hacer un tratamiento muy constante, muchas veces. Entonces eso cuesta mucho dinero. Está dentro de la seguridad social, pero si tú vas al médico y me duele la pierna, me transmite a un traumatólogo. Si me duele el pecho, a uno de tórax, el corazón, en fin. Pero si vas con problemas mentales, lo que dije antes ahí, te mando una pastilla, un ansiolítico, que al final nos va a dar muchos problemas. No hay profesionales de la seguridad social en el tema de la salud, pero o sea, no hay mucho, pero a verlo lo hay. Lo primero, feliz cumpleaños al Ateneo y que cumpláis mucho más. Mira, yo me preguntaba que no se ha tratado, y que es un tema, bueno, que es un tema íntimamente relacionado con el tema del suicidio, es el entorno. Yo afortunadamente en mi entorno familiar pues no tengo ningún caso, pero sí en mi entorno cercano. Y lo que me preocupa es que no sé si se atiende suficientemente a ese entorno ante un hecho tan doloroso y traumático. Bueno, yo lo he pasado ahí, he andado muy ligero porque, bueno, tampoco no sabía el tiempo, no sé cómo iba, pero sí he pasado que cuando haya lo he dicho, que cuando haya un intento de suicidio, hacer un seguimiento a esa persona, y he puesto, y además recargué con la voz, o intenté, y a sus familiares. Conozco gente rota, por supuesto que le voy a decir el nombre, que ha habido un intento de suicidio y esa madre está totalmente destruida. No duerme, no come, no sabe dónde está mi hijo, dónde viene, qué le pasa, por qué ha sido, y el chaval no se notó. Lo intentó, pero afortunadamente no se notó. Y esa familia también necesita terapia, que no se la dan, por supuesto, que no se la dan. ¿No cree usted que posiblemente una persona tiene intención de suicidarse de forma encubierta cuando se sube a un precipicio y se agarra solamente a una ramita para hacerse un selfie? Bueno, pues, tal como está hoy la juventud y mucha gente, ahora los selfies, a algunos les gustaría hacer un selfie matándose, pero a una ramita. Hay muchos suicidios encubiertos. Yo he hablado de 4.227 personas. Si metemos el 5% de 4.000, de 2.000, nos meteríamos en 100 personas más. La Guardia Civil dice que hay suicidios que están encubiertos. Aclara sobre un 5%. Pero en Rota mismo, sin ir más lejos, ha habido gente que se han matado de una manera, creo que sea el momento de decirlo, o sí, que han muerto y no, se ha caído, se ha ahogado. A mí me diga, hace unos pocos años pasó una mujer que fue andando y se fue al muelle y se ahogó. Esa persona está como ahogada. Para mí personalmente, mi subjetividad me dice que fue un suicidio. Pero así, si lo hacemos en toda España, te puedes imaginar la cantidad de suicidio que hay encubierto. Pero perdona, el caso que dice Paco, yo más que intento de suicidio, creería que fuera Temeridad. O sea, que el que se está haciendo un selfie por una ramita no está pensando que lo viene a matarse. No, pienso que es más temeridad. Una falta de respeto por la vida. Entonces, no, yo quería hacer un comentario precisamente con lo que usted ha dicho sobre los mayores. Mi mujer, que falleció hace ya unos pocos años, fue delegada del mayor durante 16 años en Rota, algo así. Y existiendo la comunidad del Bajo Guadalquivir, hicieron una especie de intercambio entre los delegados del mayor, varios pueblos de aquí, entre ellos los Mogares, los Palacios, Rota, y un pueblo de Finlandia.
Y entonces, bueno, en la que hubo los brazos abiertos. Fue la mejor experiencia que tuvo mi mujer. Allí le enseñaban lo que tenían para los ancianos, tenían saunas, tenían gimnasios, tenían de todo. Y entonces mi mujer le dijo, me parece maravilloso, nosotros podemos aprender mucho de ustedes. Digo, ¿qué pueden aprender ustedes de nosotros? Y dice, mire usted, ustedes tenéis rejas en las plantas bajas para que no roben. Nosotros tenemos en las plantas altas para que no se nos salten. ¿Cómo hacen ustedes para que no se les mueran los viejos? Pues también lo he dicho y he dicho entre la triada esa que puse, la conductual, de que los edificios está demostrado que si se pone una simple valla, que puede ser el metraclilato para que no incite a tirarse, se quitan los suicidios. Los militares, el suicidio de los militares es la pistola. Desgraciadamente, los militares y policías, fuerzas del orden, la impulsividad que la tienen en un momento dado. Si tú quieres suicidarte, bueno, voy a coger las pastillas, voy a coger un coche, voy a coger una cuerda, voy a coger el militar o la fuerza de orden tiene una pistola aquí, se mete a un tiro. Y hace poco, bueno, se mata mucha gente así, desgraciadamente. Sobre lo de la tercera edad... Los finlandeses saltan por la ventana. Ya. Lo de la tercera edad he vivido la experiencia y es bastante desagradable vivirla. No, solamente quería decir lo del suicidio está encubierto, es que supongo que no es lo mismo el que tú te suicides, porque luego el seguro y todo eso, que el que tenga un suicidio con un accidente, porque si es un accidente el seguro pagará daño y todo eso, mientras que si te suicidas, supongo que el seguro no te va a pagar nada. Ya. Ahí hay un campo muy grande, porque sí, el suicidio no puede hablar. Una cosa que se hace, que se intenta hacer, que no he hablado aquí porque no da tiempo, y toda la tarde, por mí me encantaría, siguiendo con los temas. Variables hay muchas, ¿vale? He puesto las que sean más, por ejemplo, he puesto el arco, puede ser también la droga, he cogido el arco, ¿vale? Una cosa que se hace que se hace muy poco, es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es coger a las personas cercanas al suicidio, los supervivientes, y hablarles, hacer una especie de test, de terapia, de estudio, de buscar razones, y se va cogiendo datos, muchos datos, al padre, a la madre, el hermano, ¿qué te parecía? ¿Tú viste algo diferente? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Y se va haciendo una real, objetiva. Complicado, porque el objetivo sería el suicida, y ese no. Y las personas que matan a las mujeres y después se suicidan, ¿eso está considerado como suicidio o eso qué es? Por supuesto. Esto es un suicidio y está considerado como un suicidio por venganza. Esto lo hace por venganza. O también una teoría. Pero podía matarse solo primero. Ya eso lo pensamos todo el mundo. Es buena idea. No sé si es un suicidio o es que cuando ha visto el hecho, no sé si la gente cuando te mata. Volvemos lo mismo, como al no quiere matarla o realmente pues me quiero matar, me mato yo, ¿no? ¿Sabes? Que por eso no sé si es suicidio. Hombre, cuando vemos a una persona y se ha matado al hijo y después se ha matado a él, todo el mundo pensamos, mátate antes, deja esa criatura viva, ¿no? Pero esa persona que hace eso, creo que sería suicidio por venganza. Las notas esas que yo he dado de suicidio viene a ir por venganza. Mato al hijo para que se quede aquí, el superviviente este lo dejo marcado toda la vida. Me mato y hago responsable a él. Claro, no, eso sí, pero... Hay que ser bastante malo y que tener bastante eso, pero bueno, está claro que los hay, ¿no? Y el amor también interviene, ¿eh? Que el amor también interviene, además de... El amor, bueno, en este caso yo creo que yo hablo de Eso es la posesión, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿Vale? Bueno, como solemos hacer siempre, le vamos a entregar a Manuel, por favor, Juan, ya que... Juan, por favor, para que, bueno, lo tengas de recuerdo nuestro, de haber pasado por el Ateneo, ¿vale? A la gente le gusta el obsequio y creo que es una cerámica bonita para que la puedas poner en tu casa donde tú quieras. No derrota a don Manuel Sánchez Mendoza en agradecimiento por su conferencia La muerte invisible, hablemos de suicidio, Rota, 4 de octubre del 2021. Paco dice
cuando pasaba por cerca de la casa veía las paritas como Franco más o menos, Pero yo que le di la vuelta al pueblo todos los días, cada vez que me lo encuentro, que yo cuando es mi turno, Yo quería ganar de hacer sensaciones y tú quieres decir algo de tus sensaciones que has tenido, que tú eres, como habías sido tú, un novato que te has iniciado en este tema. De aquí para adelante vas a tener que tener más preparadas, más charlas preparadas. Bueno, sí es verdad que tenía muchas ganas de hacerlo, de verdad que sí. No he podido resumirlo más, no se lo puedo hacer más grande porque también cansa, ¿no? Las variables cansa, estudiarlo cansa. También es verdad que me fue más o menos entre los dos, un asalto a mano armada, entre el asalto y los de mano armada. Fue más o menos hace 2 semanas que me lo dijeron, 2 semanas. Me hubiese gustado darle más, pero bueno, es lo que podía hacer. Nosotros te dijimos, ¿tú estás preparado para el tema? Sí. Si no estás preparado, dínoslo y lo posponemos. Me di 2 días, digo, bueno, déjame lo pensado en un par de días, lo llamé el sábado por la mañana, eso fue el jueves, lo llamé el sábado y digo, adelante. No solamente me llamó unas cuantas veces para preguntarme cosas sobre la conferencia, sino que esta tarde me llama y me dice, ¿allí hay agua o no hay agua? Hombre, ya se seca, Por favor.